Bien. Entonces, lo que me gustaría preguntarles antes que nada es si ustedes ya hicieron algún recorrido ahora en el receso por la materia o si recién empiezan, ¿sí? Para saber dónde estamos parados, ¿sí? Yo igualmente me ajusto siempre a las necesidades de los alumnos presentes. Dice Mari, sí, y tengo dudas, me parece perfecto. Mirta, ¿vos también habías hecho algún recorrido en este receso? ¿Estuviste leyendo algo? ¿O recién arrancamos? Ah, bueno, están bastante adelantadas. Bueno, Mari no sé hasta dónde habrá llegado, pero Mirta en puntual dice llegó hasta funciones. Funciones la unidad 5 ya, ¿sí? Eh, bueno, quedó en funciones Mirta. Y Mari, las dudas que vos tenés, ¿de qué unidades son? No estoy en la parte de probabilidades, no veo la diferencia entre combinación, Mm, sé que es factorial, pero eso de variación, ahí tengo problemas con las asíntotas, perdón, con sobreyectiva, inyectiva y eso, porque eh, tengo más o menos claro el concepto, pero cuando lo llevo al ejercicio, ahí me pierdo. ok, bueno, estamos hablando de dudas de la primera parte, ¿no? Combinatoria era algo que se veía en la unidad uno, al final de la unidad uno, y después ambas plantearon dudas sobre funciones, o bueno, Mirta en puntual dijo quedó en funciones. No sé si en Mirta vos tenés dudas sobre las otras cuatro unidades, dado que recién empezabas la quinta, ¿no? Pero en principio podríamos ir en orden, si les parece. Vamos por las dudas que hay de más adelante a las dudas que haya de... perdón, a las dudas que hay de más al principio para después ir a las dudas de más adelante. De nuevo, estoy a su disposición. Lo que van a encontrar ahí en la lista de reproducción que les compartí es algo un poco distinto, ¿no? Habíamos ido en un recorrido por toda la materia. Fuimos de principio a fin, clase a clase, unidades, ¿sí? Íbamos avanzando. Pero bueno, ya que veo que las aquí presentes están un poco adelantadas en ese sentido, igualmente podemos ir recuperando, ¿no? Temas, conceptos de las unidades que necesitemos para hablar de todo esto, lo hacemos, ¿sí? Entonces, como primera pregunta para arrancar hoy, no sé si les parece bien hacer el recordatorio o preguntarnos qué es la combinatoria, ¿no? Entonces, ¿qué es combinatoria? En la primera unidad hablan de, hay algún ejemplo que casi siempre se usa, que es el de contar posibilidades, ¿sí? Combinatoria habla de formas de contar, ¿sí? Podemos resumirlo en eso, son formas de contar, ¿sí? Entonces, yo les voy a traer a luz, permítanme un momentito. Les voy a traer del libro de Mate A, el ejemplo del cual les hablo, que trata de esta actividad. Fíjense, voy a abrir una nueva pestaña acá. Esta actividad. Esto está en el material de estudio. También tienen algo similar en la página, ¿sí? Porque el recorrido entre la página y el material de estudio es similar, pero las actividades de la página están ajustadas al formato de la página. Entonces, el recorrido, si lo hacen por el material de estudio o por la página misma con todos los mosaicos de las unidades, es el mismo, solo que adaptado, ¿sí? Entonces, elijan el que quieran o recorran ambos como quieran. Ahora, formas de contar era combinatoria y supuestamente tiene algo que ver con esto que está acá en el pizarrón, ¿no? ¿Qué nos dice? Hay un restaurante
¿sí? Donde se ofrecen almuerzos promocionales a precios muy accesibles. Bueno, no nos vamos a concentrar en el precio, pero sí nos vamos a concentrar en otra cosa. Los mismos se componen de una bebida, una entrada, un plato principal y un postre. Cada cliente arma su almuerzo a partir de las siguientes listas. Y no sé si ven, tenemos 4 columnas, ¿sí? De bebida de entrada, plato principal y postre. Tenemos varias posibilidades, ¿no? La actividad esta, en principio, nos pide, está en partes, ¿sí? Lo que nos pide, van paso a paso. Entonces, vamos a decir o responder la primera pregunta, ahora la traigo. Y nos piden esto, miren. Ahora lo grande así lo pueden leer. Bien. Nos preguntan esto, ¿sí? Por cada bebida, ¿cuántas opciones de entradas propone el restaurante? ¿Qué significa esa pregunta? Tendríamos que diseccionarla un poco, ¿no? Porque nos dicen por cada bebida. Entonces, pónganse en los pies de elegir una bebida, ¿sí? Digamos, por ejemplo, bueno, por cada bebida, bueno, voy a elegir agua mineral, ¿sí? Ahora sí me preguntan, ¿cuántas opciones de entradas propone el restaurante? ¿Cuántas creen? ¿Entre cuántas opciones tengo para elegir? Yo ya elegí mi bebida. Mirta propone 3, Mari 3. Ambas están de acuerdo, ¿no? Porque dijeron, bueno, y antes que nada sepan que pueden desmutear y hablar cuando quieran, ¿sí? No es necesario u obligación que estén solo en el chat. Las invito a desmutearse y hablar cuando quieran. Podríamos hacer esto, ¿no? Podríamos agarrar cualquiera de estos tres, si elegimos el agua mineral. Y de la misma forma, podríamos hacer esto si elegíamos en vez del agua mineral la gaseosa, ¿no? Entonces, como respuesta a la primera pregunta, podemos decir con firmeza 3, ¿no? Ahora fíjense que nos orienta la segunda pregunta. Ahora la traigo. Nos orienta y nos dice lo siguiente. Ahí va. Teniendo en cuenta solo la bebida y la entrada, ¿cuántas elecciones diferentes pueden armarse? Una elección sería como una orden, ¿sí? Yo elijo el agua mineral y el matambre. Un agua mineral y la lengua. ¿Cuántas opciones creen que tendríamos en total solamente entre bebida y entrada? Ahí es donde yo creo que son 6. Creo. ¿Y por qué duda? ¿Qué hace dudar? Es que porque estuve leyendo y entre leer y ver videos, me hice una pasta, todo me enredé porque unos dice que se multiplica, otros se dice que se suma, entonces no entendí nada. Cuando iba a los ejercicios medio trataba de entender el enunciado. Veo bien por qué aparece la duda y la vamos a escribir. ¿Hay que multiplicar o hay que sumar? En principio, si vos, si Mari quisiera contar todas las posibilidades y listarlas, si vos las querés listar, todas las posibilidades que hay, dirías, bueno, agua mineral, matambre, agua mineral, lengua, agua mineral, ensalada, ¿no? Y después pasás a la gaseosa. Gaseosa matambre, gaseosa lengua, gaseosa ensalada. Tenés el listado hecho de todas las posibilidades. Hasta ahora no hay más, ¿no? Supuestamente esas eran todas, considerando solo bebida y el plato o la entrada, perdón, ¿no? Tenemos cuántas líneas ahí marcamos ya, o cuántos renglones. Tenemos 3 del agua mineral y 3 más de la gaseosa, ¿no? ¿Cuántos renglones tenemos ya?
Ahora creo que los tenés todos listados. Lo que podés hacer es contarlos, ¿no? Tenés un renglón, dos renglones, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora, ¿por qué escuchaste que se debe multiplicar? Bueno, cómo podemos involucrar una multiplicación para contar esto mismo? ¿Se puede hacer eso? Nosotros fíjense que tenemos tres entradas, perdón, sí, tres entradas para el agua y tres más para la gaseosa. O sea, tenemos tres por un lado del agua y tres por el otro lado de la gaseosa. Claro, se puede hacer 2 por 3 por las dos bebidas, por las tres entradas, es lo mismo. Es la definición de Ok. multiplicar, claro, ¿no? Como dice Mirta. Mirta habló recién, ¿no? Sí. Sí, sí, ¿Llegás a ver eso, Mari? Multiplicar no es otra cosa Sí, que resumir una suma. Por definición. Decir 2 veces 3, ¿sí? Es lo mismo que sumar 2 veces quién. O que aparezca 2 veces quién, el número 3. claro, se puede enlistar o se suma reiterada o se puede hacer la multiplicación. Esto es lo mismo que haber hecho uno más uno más uno más uno. Que era, esta parte era la de listarlos e ir sumando de a uno, ¿no? El tema es que acá hay 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. Entonces, fíjense que la clave primero es reconocer eso. Que por definición, la multiplicación es resumir una suma. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos conviene quizás hablar de multiplicaciones? Bueno, porque teníamos dos veces lo mismo, ¿no? Teníamos dos veces estos caminos de acá. Solo que ahora en lugar de poner agua acá, pondría la gaseosa. Es una forma de abreviarlo o resumirlo. ¿Sí? Contarlos todos manualmente, cuando sean muchas más posibilidades, va a ser medio engorroso. Pero bueno, en principio ya tenemos esa primera pista de lo que vamos a estar haciendo. ¿Cómo continúa el ejercicio entonces? A ver, nos dice. Ahora voy a traer dos preguntas. Y nos dicen lo siguiente. Un cliente ya eligió la bebida y la entrada. ¿Sí? Por cada elección, ¿entre cuántos platos principales puede optar? O sea, imagínense que yo ya hice mi elección entre la bebida y la entrada. Ahora me preguntan entre cuántos platos principales puedo elegir. ¿Y cuántos ven ahí? hay cuatro platos. Cuatro. Entonces, si yo me voy por matambre, tengo cuatro opciones. Si voy por lengua, otros cuatro. Y si voy por ensalada, otros cuatro. Serían 12, serían cuatro. 12. Estás queriendo aplicar lo que vimos en el ítem anterior a esto. La pregunta A es, este. ¿por quién hay que multiplicar? ¿No? Esa es la duda ahora. No sé si Mirta pudiste seguir lo que María está tratando de hacer, ¿no? Ella está queriendo mechar con esta idea de resumirlo, ¿no? ¿Cómo lo podemos contar más rápido? Nosotros podemos nombrarlas todas las posibilidades. Ese camino sabemos que funciona siempre. Pero fíjense que ahora ya incluyendo los platos principales van a ser muchas opciones, ¿no? O sea, fíjense, tendríamos agua mineral, matambre, milanesa. Agua mineral, lengua, milanesa, y así, y así, y así. Bueno, vamos a estar un largo rato. Tiene que haber una forma más rápida de contarlo. Entonces, fíjense, lo que yo les quería decir ahora es lo siguiente. Acá, nosotros, ¿cuántas listas teníamos en total? Lo dijimos en la pregunta anterior, teníamos 6. Y la compañera bien dijo que si yo elijo la milanesa con puré, después voy a tener que elegir entre 6 de los caminos que tenía de ese lado. ¿Sí? Si quieren, es como a cada una de las listas que yo tengo de este lado,
las puedo armar en nuevas categorías o ponerles nuevos títulos. Por ejemplo, le pondría un título a todos esos 6 caminos que diga milanesa con puré. Después armo otros 6 caminos más, pero en vez de tener título milanesa con puré, que tengan de título tallarín. Y hago lo mismo con el asado al horno. Y hago lo mismo con la calabaza rellena. Entonces tendría 6 caminos metidos dentro de milanesa con puré, 6 caminos más metidos dentro de tallarín, 6 caminos más en asado al horno y 6 caminos más en calabaza rellena. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos caminos tengo en total? Tengo 6 caminos que tienen de título milanesa con puré. Tengo 6 caminos que tienen de título tallarín. Tengo 6 que tienen de título asado al horno. Y 6 más que dicen calabaza rellena. ¿Cuántos caminos tengo entonces en total? Tengo 24. ¿Y de dónde salió 24? ¿Qué cuenta hiciste? Porque yo lo que hice fue sumar todos esos 6 que hay ahí. ¿Y cómo resumimos sumar 6 4 veces? ¿Qué podemos hacer? Este, si partimos de la naciente de allá, son 2 a las 6, 2, 4. 2 a la 6. Sí, ¿Queremos elevar el 2 a la 6? Elevar un número a otro tiene un significado que es distinto. En principio tiene algo que ver con la multiplicación, pero lo que hicimos nosotros, vos me dijiste 24, ¿no? ¿Y cómo lo obtuviste? De sumar este 6 consigo mismo 4 veces, ¿no? Entonces, si lo que hiciste, la respuesta a esto eran 4 platos. Ahora, lo que vos hiciste fue sumar 6 con 6 con 6 con 6. ¿Cuántas veces lo tenemos repetido al número 6? De manera análoga como 4. hicimos acá, ¿no? ¿Cómo resumíamos? Sumar 2 veces 3. Lo resumía de que son 2 veces el número 3. Aquí sería 4 veces el 6. Ahí está, ¿no? Es análogo a lo que habíamos hecho antes, el tema era por quién había que multiplicar y organizarnos un poquito nada más. La idea era la misma. Entonces, ¿de dónde salió esto? Bueno, 4 veces 6 lo podemos reescribir como 6 más 6 más 6 más 6. Aparece 4 veces. ¿Sí? Y esto nos da, como bien vos dijiste, 24, ¿no? Entonces, acá está la clave para ir incorporando cada vez más y más menúes, ¿no? O columnas, quiero decir. Si nosotros ya teníamos ahora lo voy a marcar en rojo, tenemos 24 caminos, pero considerando hasta dónde, y considerando en rojo, lo voy a marcar. Considerando estos de acá, yo ya sé que entre estos voy a tener 24. Y pregunta, si a cada uno de esos 24 caminos distintos entre sí, ¿sí? Porque cada uno es distinto entre sí, tienen distintas combinaciones, ¿sí? No hay ninguna repetición entre ellas. Tengo 24 posibles caminos. Y a cada uno de estos 24 caminos los agarro, tengo los 24 papelitos, y les pongo un título que diga ensalada de fruta. Voy a tener 24 acá, ¿no? Y si le cambio el título a estos papelitos, voy a tener otros papelitos distintos ya, no van a ser lo mismo. Pero ahora que tengan de título flan mixto. Y otros 24 papelitos más que tengan de título helado. ¿Sí? Eso sería incorporando esa última columna, ¿no? Ya la de postres. Y si sumo todos estos 24 con 24 con 24, ¿cuánto obtengo? Entonces sería 3 por 24. Tendríamos 3 por 24, ¿no? Para la última. La respuesta a esta pregunta, la marco acá, era esto. Y para el último, que ahora traigo la pregunta, esto ya estamos salteando al final de la actividad, que nos dice esto.
cuántos almuerzos completos diferentes pueden armarse. Y para eso teníamos que considerar todo, ¿no? Eran Claro, 24. ¿Cómo? se puede hacer 2 por 3 por 4 por 3, sería el más fácil. Bueno, en principio la compañera quiso resumir todo lo que hicimos, ¿no? ¿Cómo obtuvimos el 6? Con 2 por Ah, 3. 2 por 3. Y en lugar de escribir acá un 6, lo puede escribir como 2 por 3, ¿no? Es lo que dijo la compañera recién, ¿sí? Le cuento a Mari, eso es lo que dijo la compañera recién. Pero terminemos primero de hacer esta suma. ¿Cómo podrían sumar esto? Lo que vos dijiste recién, Mirta, está perfecto. Sí, ahora lo escribimos también. Eh, ¿Cómo podemos sumar esto? Sin recurrir a quizás una calculadora. Para recuperar quizás algunas de las herramientas que tenemos de suma de números naturales. Medio feo sumar esto así, ¿no? Porque hay un 4, un 4 y un 4. No sé, yo en mi cabeza por ahí lo separaría esto, ¿no? ¿Y cómo lo separaría? Bueno, por definición de multiplicación, esto era 24 por 3, ¿no? Recupero una de las propiedades, si quieren, de la multiplicación. Da lo mismo hacer 24 por 3 que 3 por 24, ¿no? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Da lo mismo. Uno puede interpretarlo como quiera. Puede decir 3 veces 24 o 24 veces 3. Esa es otra forma de interpretar la multiplicación, ¿eh? Uno puede decir una cantidad de veces el otro o viceversa. Si lo hacen, van a ver que les da lo mismo. ¿De dónde viene? De que podemos reagrupar las cosas, los números, de distintas formas. Si Claro, quieren, porque hay una regla que dice que el orden del factor no altera el resultado. bueno, hay que tener cuidado con esa regla, porque en los números que nosotros estamos discutiendo en Adulto 2000, en general siempre es válido. Hay otros lugares donde el orden de los factores sí nos va a alterar el producto, ¿sí? Hay otros lugares, sepan esto, donde ese orden sí importa. Acá en principio cuando hablamos de números no, ¿no? Porque 2 por 3 o 3 por 2 nos da 6, ¿no? Lo pueden intentar averiguar el por qué, si quieren lo vemos, de dónde viene y qué propiedades se usan para demostrar justamente esto, pero bueno, con algún ejemplo quiero decir. En principio sepan que vale eso. Ahora, ¿cómo lo resolverían? Y a mí me es más fácil por ahí separar esto, ¿sí? Yo tengo los 24 más 24 más 24, pero me cuesta hacer 24 por 3. No quiero hacer lo que me habían enseñado de 24 por 3. Quizás alguno conoce esto, ¿no? 3 por 4, 12, me llevo 1. 3 por 2, 6 y una 7, ¿no? No tienen por qué conocer esto que yo hice acá, ¿sí? Que es una especie de regla memotécnica inventado de la magia. ¿Quién nos dice que eso de ahí es válido? ¿De dónde sale? ¿Conocen alguna de ustedes esto que hice acá? No tienen por qué conocerlo, pero ¿lo conocen? Es lo que quizás en su momento, cuando cursamos en la primaria o donde sea, nos habrán dicho, bueno, multiplicar se hace así. Y uno dijo, bueno, está bien. No, no lo cuestionamos, se hace así. ¿De dónde sale? Bueno, veamos de dónde puede llegar a salir. Si nosotros tenemos 24 más 24 más 24, otra forma de pensarlo es la siguiente. Lo voy a hacer en un renglón más abajo para que vean que es otra forma. Y esto ya sabemos que nos da 72. Ahora, otra forma sería descomponer el 24 como suma de 20 y suma de 4. ¿Les parece? Yo lo que digo es, podría escribir al 24 como 20 más 4, ¿no? ¿Hasta ahí me lo permiten? Yo no hice nada raro. Lo que digo es, bueno, voy a sumar esto consigo mismo 3 veces, ¿no? Tengo que sumar 24 3 veces. Bueno, ¿y acá qué puedo hacer? Yo puedo elegir el orden en el que sumo todo esto, ¿no? ¿Por qué puedo elegir el orden? Tengo una cadena de sumas. Esta es otra de las propiedades de la suma, ¿no?
que da igual el orden en el que yo sume, ¿sí? Si hay solo sumas, eventualmente tengo que sumar todo. Entonces, como uno cuando va al súper, ¿no? Dice, puede sumar el bruto, el precio bruto de todos los productos y al final quizás aplicar algún descuento. Puede sumar los productos en el orden que quiera, al fin y al cabo los va a tener que sumar todos. Bueno, ¿cómo lo escribimos esto? Reordenando la cuenta. Esta idea de sumar como uno quiere, ¿no? Se aplica a lo que se llama la propiedad conmutativa de la suma. Yo puedo ir cambiando de lugar, por ejemplo, este 4 con este 20, los cambio de lugar, y de esa forma, cambiando de lugar 2 a 2, los numeritos, estoy reordenando la cuenta, ¿no? Entonces, esto yo lo podría reescribir de la siguiente forma. Yo podría poner, vamos a hacer, se me escapa del pizarrón la cuenta. Ahí va. Yo podría agarrar este 4, cambiarlo de lugar con este 20, ¿sí? ¿Y ahora qué pasa? Bueno, me queda este 20 alejado. Bueno, podría cambiarlo de lugar con este 4 de acá, ¿no? Y me permiten hacer un cambiazo más, ¿sí? Y los reordeno así. ¿Y acá qué tengo? 20, 40, 60. ¿De dónde sale esto? Esto lo podemos resumir en ¿qué? En 3 por 20, ¿no? Y este a ojo sale fácil, si quieren. ¿Y este de acá? Este es 3 por 4, ¿no? Bueno, fíjense que 24 más 24 más 24, esto lo pudimos escribir como la suma de estas dos cosas, ¿no? Medio raro. ¿Pero de dónde salió esto? Bueno, en realidad nosotros lo que teníamos era 3 por 24. Esa era la definición, o si quieren, de la multiplicación, ¿no? Estamos sumando 3 veces 24. Es lo mismo que decir 3 por 24. ¿Y pero cómo se nos transformó en esto? Bueno, acá está escondida una de las propiedades más importantes de la unidad 1, que ¿de dónde sale? ¿O qué es esta propiedad? Al 24 yo en este paso intermedio lo escribí como 20 más 4, más 20 más 4, más 20 más 4, ¿no? Bueno, lo que yo hice en realidad fue decir 3 veces 20 más 4. Lo hice acá, ¿no? 20 más 4, más 20 más 4, más 20 más 4. 3 veces. Este bicho feo de acá. Si quieren, lo pongo entre paréntesis para que lo puedan identificar bien. Está 3 veces. Bueno, 3 por 20 más 4. Se me transformó en 3 por 20 más 3 por 4. Parece como que el 3 se fue a acompañar al 20 y el 3 se fue a acompañar al 4, ¿no? Entonces, esta propiedad tiene el nombre de propiedad distributiva, ¿sí? Y es una de las, si quieren, más importantes y las que se les recomienda tener presentes para el momento del examen. Uno puede reorganizar las cuentas de distintas formas, ¿sí? Al fin y al cabo, si tiene un número que multiplica a un paréntesis donde hay una suma dentro, pasa algo de este estilo, ¿no? ¿De dónde sale, si quieren, la demostración de por qué esto es válido? Lo hicimos acá. ¿Qué significa hacer 3 por 20 más 4? Significa escribir esto. Bueno, pero a su vez, reordenando los términos, ¿sí? Los 20 por un lado, los 4 por el otro, y si quieren estableciendo el orden en el cual los voy a sumar, y usando la definición de la multiplicación, pude llegar a decir esta igualdad de acá abajo, ¿sí? Que 3 por 20 más 4 nos da esto de acá. Bueno, sigue sin quedarme claro qué tiene que ver con la cuentita que hicimos acá, profe. Bueno,
3 por 4 nos dio 12, ¿no? Nos dio 12. Bueno, pero acá aparece en lo que hicimos un 3 por 4 dando vueltas, che. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Más aún, cuando hacíamos, fíjense, 3 por 4, 12. Me llevo el 1. ¿Qué significa llevarse el 1? Bueno, que este de acá nos va a dar 12. Y este de acá, el 3 por 20, fíjense, 3 por 2, cuando hacíamos la cuenta acá, nos daba 6. Pero el 3 por 20 nos da 60. ¿Y cómo hacemos para sumar 60 y 12? Bueno, lo hacemos dígito a dígito, si quieren. Primer dígito de la derecha, el 2 con el 0, ¿no? Nos queda un 2. Y después el 1 con el 6 se nos transforman en ese famoso 7. Fíjense que para sumar el segundo dígito, o como lo estén ordenando, yo voy de derecha a izquierda, este dígito de acá, el 6 con el 1, es lo que tenemos que mirar para sumar estos dos números, ¿no? Y eso es lo que hacemos acá, en este cachito, escondido. ¿Sí? 3 por 2 esconde que estábamos haciendo 3 por 20 y solo se concentra en mirar el 6 ahora y el 1. El 1 aparece mágicamente acá, pero no es que aparece mágicamente. Venía de separar en términos, si quieren, e ir identificando los números que tienen un dígito, los números que tienen dos dígitos, los números que tienen tres dígitos, e ir organizándolo por columnas. Solo va a interesarnos sumar columna a columna, ¿no? Los números. Y si en algún momento excedemos, ¿no? 3 por 4 ya excede un número que sea de un dígito, nos da 12. Entonces va a haber un número, el 2, que nos queda en la primera columna, acá. Y después va a haber otro número que se va a ir a la segunda columna. ¿Sí? De ahí sale, si quieren, ahí veo que se nos unió una compañera. ¿Qué tal? Estábamos discutiendo combinatoria. Eh, y viendo qué tiene que ver con una multiplicación de este estilo. Y de paso contamos también la propiedad distributiva. Eh, Vi que justo querías hablar, Joana. ¿Puede ser? Sí, sí, buenos días, perdón, ¿Qué recién tal? que tenía que conectarme. No, bueno, no. Yo no pretendo que se conecten todos a la hora justo. Uno se conecta cuando puede, cuando quiere. No sé si con lo que estuvimos discutiendo ahora recién, Mirta y Mari, si las mareé o si las convencí de que tiene algo que ver esa forma que quizás alguno conoce con lo que estuvimos haciendo. La pregunta del ejercicio original de combinatoria ya la resolvimos, ¿sí? Ya habíamos dicho que hay 72 posibilidades. Eso por un lado. Lo que estuvimos haciendo ahora con el 24 más 24 más 24 y ver cómo lo podíamos transformar, eso era simplemente algo que les quería comentar yo, que es lo más potente de la unidad 1, si quieren, esta propiedad, junto también con la definición de multiplicación, ¿no? Que de hecho la necesitábamos para poder quizás resumir la cuenta de la combinatoria, ¿no? Entonces, para combinatoria tengan presente eso. Uno puede resumirlo todo en multiplicaciones. Mirta bien había dicho que esto lo podemos resumir, ¿sí? La cantidad de caminos posibles que tenemos entre bebida, entrada, plato principal y postre, como una multiplicación de cosas. Fíjense, acá hay solo dos opciones de bebida, ¿sí? Entonces las voy a anotar acá arriba. Tengo dos bebidas por tres entradas por cuatro platos principales por tres postres. Esto es lo que propuso Mirta, ¿sí? Pero ¿cómo? Entonces siempre es así. En este caso particular, donde no hay ninguna repetición acá, fíjense, son todas cosas distintas. Tenemos bebidas que son distintas entre sí, entradas todas que son distintas entre sí, platos principales que son y así, todo distinto entre sí. Uno puede aplicar este principio si quiere. Tiene un nombre, es el principio multiplicativo del conteo. No pretendemos que recuerden el nombre, pero sí porque quizás sea válido. Lo único que hace esto es esconder lo que ya habíamos hecho. Nosotros habíamos resumido 2 por 3 para contar lo que estaba en azul, ¿sí?
teníamos 2 veces repetida estas 3 elecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos 3 posibilidades con el agua y 3 más con la gaseosa. Las posibilidades totales, lo podemos decir, bueno, tenemos 2 veces 3 caminos, ¿no? Y lo mismo después con el 4. Ahora si le añadíamos una nueva etiqueta a cada una de estas listas, aparecían todos los caminos que teníamos antes, cada uno ahora con una nueva etiqueta. Una etiqueta que diga, por ejemplo, milanesa con puré, ¿no? Y ahí después hacíamos lo mismo con tallarines. Todos esos 6 caminos, pero ahora con el título tallarín. Todas esas 6 posibilidades, pero con asado al horno. Lo mismo con calabaza rellena. Y teníamos repetido cuántas veces este 6. Porque cada una de estas 6 posibilidades con milanesa son distintas de las 6 posibilidades con tallarín. Ya difieren. ¿Sí? Difieren en el plato principal. Uno tiene milanesa, otro tallarín. Entonces, dijimos 4 veces lo que teníamos antes. ¿Sí? 4 veces lo que teníamos antes. 2 por 3. Y después, al final con el postre, haciendo la misma idea, 3 veces lo que teníamos antes. ¿Sí? Eso es lo que estuvimos haciendo. Lo pueden resumir en esto, ¿sí? Esto también les va a dar 72. ¿Sí? Esa, si quieren, es la forma rápida de resolverlo. Ahora tienen que tener ese cuidado, ¿sí? Que no haya ninguna repetición. Porque esto es válido solamente si no tenemos ninguna repetición. ¿Quieren que les muestre un caso donde hay un problema con eso? Mirta me tira el pulgar para arriba. ¿Dónde podría fallar esto? ¿Falla en algún momento? ¿O siempre es, bueno, multiplicamos todo y ya está? Bueno, el clásico ejemplo del nombre les puedo dar. ¿De cuántas formas podemos reordenar el nombre? Ah, no. ¿De cuántas formas lo podemos reordenar? Fíjense que una opción sería la siguiente. Podemos listar todas las formas de reordenarla. ¿Quieren que hagamos eso primero para estar seguros de cuántas formas hay? Lo hacemos. ¿Cuál sería una forma? Lo dejo quieto. ¿Sí? Esta sería una forma de ordenar las letras de la palabra. Ahora, otra forma sería poner, por ejemplo, la N acá, ¿no? Nos quedaría na. Otra forma sería llevarme la N al lado derecho, ¿no? An. ¿Hay alguna otra forma? No, no hay. No, ¿no? ¿O la hay? Bueno, en principio, si no nos importa cuál es la A que estamos usando, ¿no? Porque para nosotros no tienen ninguna distinción. La primera A que la última, si la cambiamos de lugar, por ejemplo, esta con esta y esta con esta, nos queda escrito exactamente lo mismo. Ahora, si yo le asignase algo como si fuese un color a cada letra, ahí ya tendríamos más posibilidades, porque nos interesaría decir, ah, bueno, ahora la primera yo la llevé al último lugar, y a la que estaba última la llevé al primero. Pero en principio, si no hago esa distinción, estas serían todas las posibilidades, ¿no? Porque nos queda escrito lo mismo. Entonces, tenemos 3 posibilidades. Pero ¿qué pasa si hacemos algo similar a lo del menú? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, lo voy a pensar como lo siguiente. Primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. ¿Sí? En el primer lugar, yo voy a listar, ¿se acuerdan como lo del menú? ¿No? Voy a tener en lugar de bebidas ahora un primer lugar. En el primer lugar, si quieren el nuevo orden de nuestras letras, voy a tener para elegir entre cuántas opciones. Tengo cuántas letras disponibles para elegir. Tengo 3, ¿no? Voy a indicar con una estrellita
la cantidad de opciones entre las cuales tengo para elegir. ¿Sí? Antes, como con las bebidas, teníamos agua mineral, gaseosa, bueno, ahora tendríamos la A, la N y la A, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero para el segundo lugar, si yo ya elegí una de estas, ¿cuántas opciones me van a quedar? Si yo ya elegí una. Ahora para el segundo lugar, ¿entre cuántas opciones voy a tener que elegir? Tenía 3 letras. 2. Ahora voy a tener que elegir entre 2, ¿no? Entonces me van a aparecer 2 estrellitas. Sale toda deforme. Y para el último lugar me va a quedar solo una, ¿no? Porque ya usé 2 de las 3. Y según el principio que vimos, multiplicativo del conteo, ¿qué teníamos que hacer? Acá ¿cuántas opciones hay? 3, ¿no? ¿Y acá cuántas hay? 2. ¿Y acá cuántas hay? 1. Pero esto me da 6. Y nosotros acá vimos que habían 3. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién le creemos? ¿Al principio multiplicativo del conteo o a lo que tenemos ahí? Bueno, tiene que ver con esto que les decía de las repeticiones, ¿no? Si a nosotros no nos importa cuál de las AES elegimos, ¿sí? O sea, decimos, si no nos importa el lugar original en el cual estaba la letra A de la izquierda, si no las distinguimos de alguna forma, con algún color o lo que sea, la realidad es que solo la podríamos reescribir de 3 formas. Ahora, si le cambiamos el color a una de ellas, cambia un poco la cosa, ¿no? Vamos a ver. Si yo le cambio el color, ahora voy a tener más posibilidades, ¿no? Fíjense que cada una de estas posibilidades ahora cambia un poquito. ¿Por qué digo esto? Porque esta de acá, si ahora yo la pinto en rojo, bueno, ahora se me abre en esta primera opción que tenía antes otra nueva posibilidad donde las cambio de lugar, ¿no? La primera con la que estaba acá. Fíjense, esto ahora son dos cosas distintas, porque una tiene un color azul, la otra tiene un color rojo. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, acá, ¿no? Tendría esto mismo, pero ahora tengo que dar vuelta esta A con esta A. Así. Y este último también, ¿no? Por ejemplo, si ahora considero esta de acá, salió media rara la A, pero bueno. Las puedo cambiar de lugar, ¿no? Ahí va. ¿Y cuántas son ahora? Ahora A las tenemos, 6. ahora tenemos el que nos decía el principio multiplicativo del conteo, ¿no? Entonces, depende de esto, ¿sí? Si siempre es válido o si no es válido. Depende de qué es lo que querramos contar. Entonces, primero tenemos que tener claro qué es lo que queremos contar. ¿Sí? Si nos interesan repeticiones, si no nos interesan repeticiones. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque a nuestros ojos, si no nos importaba el color, acá estaríamos repitiendo posibilidades, ¿no? Estas contarían como una sola. Estas que marqué acá en chiquito. Y si cuentan como una sola, tenemos solo 3. Pero si no es el caso, si no nos interesa eso, en total serían 6. ¿Sí? Entonces, hay que tener un pequeño cuidado con el principio multiplicativo del conteo, a querer aplicarlo siempre a todo, ¿no? Hay que tener en cuenta si a uno le interesan repeticiones o no. En Adultos 2000, quédense tranquilas que no vamos a hablar de repeticiones, pero me gustaba mostrárselos porque uno por ahí después se lleva esto para la vida y dice, bueno, voy a contar la cantidad de posibilidades que tengo de hacer tal cosa. Bueno, pero justo había algo que se repetía. Uno aplica el principio multiplicativo que dice, sí, yo me acuerdo, era este por este, por este, por este y así. Y termina contando un montón de cosas de más que no tenía por qué contar y vaya a saber el caso, entonces le termina afectando lo que quiere hacer, ¿no? Así que es un ejemplo cortito, el del nombre Ana, pero nos
nos muestra bien claro que no siempre conviene aplicarlo de una al método, sino que hay que frenar un momento y decir, ¿no? Bueno, parece que le gustó el ejemplo de Ana. Bien. Ahora, eh, ustedes hablaron, en principio Mari y Mirta, de dudas sobre, o bueno, Mirta dijo que había llegado hasta funciones. Mari también comentó alguna que otra duda sobre funciones. Joana no sé dónde está parada, si en este receso estuvo avanzando con los temas de la materia o si recién empieza. Si nos querés contar, Joana, porque esto es de la primera unidad. Sí, es el final casi de la primera unidad. Para saber a qué dedicar estos últimos momentos de la clase, si quieren que hagamos funciones, qué es lo que quisieran que hagamos. ¿Puedo hablar? Sí, obvio, por favor. No, avancé en matemática, avancé un montón. Es más, ya lo terminé, Ah, pero igual me quería meter. bueno, perfecto, Joana. Entonces creo que viene bien lo que sea, ¿no? Sí, sí, Para repaso. Bueno, te readelantaste, no hacía falta que le metas tanto, pero bien, te va a venir bien para ya estar convencida de que en el momento del examen va a estar mucho más claro todo el panorama. sí, Bien. Igual sí. si quedó algo y que lo tenés marcado o lo que fuera, te invito a traerlo y preguntarlo, enriquece la perspectiva de todos, No, me importó esto que dijiste vos de que no es más, siempre me es lo estaba válido. anotando, de los nombres y todas esas cosas. Bien. Sí, esto es algo que por ahí no aparece quizás en el libro o en el material de estudio, pero está bueno saberlo. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, podríamos charlar de funciones, si quieren, en este tiempo que nos queda. No sé si quieren mandarnos con funciones, pero podemos hacer eso. Sé que Mari creo que dijo que le hace ruido esta etiqueta que tienen las funciones de inyectividad, que es algo que tristemente por ahora se sigue preguntando, no tiene mucho sentido. Les voy a decir como profe de matemática que les preguntemos ese tipo de cosas. No depende de mí que se hagan esas preguntas ahora mismo, pero por ahora se siguen haciendo. Entonces, van a ver que es simplemente un cuestión de nombre, una etiqueta más que le ponemos a estos bichos que se llaman funciones. Entonces, ¿qué es una función? Tenemos que partir de ahí, ¿no? ¿Alguna recuerda qué es una función? Es muy general la pregunta, no pretendo que se lo acuerden de memoria, pero es raro, ¿no? Cuando nos hacen esta pregunta, bueno, ¿qué es esto? Entonces decimos, no sé, tirame un ejercicio y te lo resuelvo, pero no me preguntes qué es lo que estoy haciendo. Entonces, partamos de ahí. Tenemos un bicho que se llama función y a mí siempre me gusta hablarlo desde el punto de vista desde una caja, ¿sí? Un mecanismo. Imagínense que yo acá tengo mi mecanismo, ¿sí? Que tiene entradas y salidas. Entonces, en principio, una función puede ser entendida como un mecanismo con entradas y salidas, ¿sí? Lo que nos importa para llamar a este mecanismo función, lo que tiene que cumplir, es que para cada entrada haya una única salida, ¿sí? Esa es la clave. Que esté definido lo que ocurre para cada entrada y además que para cada una de esas entradas haya una única salida. Ejemplo, si yo voy a una máquina expendedora, ¿vieron? Imagínense en una terminal, en 11, donde sea, en Constitución, lo que fuera, y le ingreso plata, le marco un producto, toco el botón
Imagínense que le pedí una gaseosa. Le di la plata, toco la gaseosa, pero me devuelve, ¿qué cosa? Me devuelve una gaseosa y un paquete de papas fritas. Yo contento, pero la máquina está funcionando mal, ¿no? Porque yo solo le pedí la gaseosa. Entonces, yo le ingresé un monto de plata, el monto de plata, supónganse, es mi entrada, ¿no? La máquina ya tiene un registro de qué hacer con cada monto de plata distinto. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué me devolvió dos cosas al mismo tiempo? Está funcionando mal. A esa cosa no la llamamos función, ¿sí? Si me devuelve dos cosas al mismo tiempo, distintas entre sí, para la misma entrada. Nosotros acá en Adulto 2000 no nos vamos a concentrar en la función definida así tan abstracto, ¿no? Que lo podemos aplicar hasta, como les decía, la máquina expendedora. En Adulto 2000 nos vamos a quedar con las funciones definidas con números, ¿sí? Quiero decir, tanto entradas como salidas las vamos a representar o vamos a usar para entradas y salidas números. Vamos a usar los números como entradas y como salidas. Entonces, un ejemplo de listar todas las posibilidades podría ser el siguiente. Que al 1 le asigne al 2. Con esto de la flecha quiere decir, ingresa el 1 y sale el 2. ¿Sí? Voy a poner entradas y salidas. Bueno, imagínense ahora que al 3 le asigna el 5. Y al 4 le asigna el 0. Imagínense que este es el listado de lo que hace mi caja. Tengo un conjunto de las entradas y un conjunto de las salidas. ¿Sí? Bueno, este mecanismo de acá, ¿podría provenir de una función? ¿Qué creen? Si ven que me como algún acento, díganme también. Esto de acá, ¿podría provenir? Mari dice que sí. ¿Hay alguien que crea que no? ¿O todas creen que sí? Veo a Joana que me hace pulgar para arriba. Mirta no sé si estará convencida. Bueno, en principio, ¿qué tenía que pasar? Para cada entrada hay una única salida. Bueno, la entrada 1, ¿cuántas salidas tiene? Y yo solo veo que aparezca el 2, ¿no? Porque después todas las otras entradas ya son distintas. No me vuelve a aparecer el 1 con otra salida. Entonces, el 1 solo me aparece relacionado con el 2. Entonces, lo mismo ocurre para todos los otros, ¿no? El 3 solo tiene asignado el 5. Y el 4 solo tiene asignado el 0 de las entradas, ¿no? Miré cada una de las entradas, la entrada 1, la entrada 3, la entrada 4, y me fijé que tenían una única salida. Está perfecto. ¿Sí? Este sí. Bueno, ¿y cómo sería uno donde no proviene de una función? ¿Qué pasa si yo ahora tengo... Vamos a hacerlo con el 3. Ahí va. ¿Qué creen ahí? ¿Este podría provenir de una función? Me voy a traer la misma pregunta. Ese listado de entradas y salidas. Para mí es una función, pero que se repite la salida 2 veces. Se repite la salida dos veces, pero ¿es una función? La compañera Mari dice se repite la salida. ¿Y de dónde lo observó? La compañera vio que acá había una salida, el 0, que venía de dos lugares distintos. Venía de haber ingresado un 4 y de haber ingresado un 3. El ojo lo tiene bien ahí, ¿no? Que están justo el 0 uno al lado del otro. Pero alguna sospecha que por ahí esto no podría ser una función. ¿O estamos todos de acuerdo con que sería una función? La compañera Mari notó esto, ¿no? Que hay dos entradas, el 4 y el 3, que tienen la misma salida. Pero ocurre lo que tenía que pasar para que sea llamado función, que era que cada entrada tiene una única salida.
La entrada 1. ¿Cuántas salidas tiene asociadas? Y solo el 2, ¿no? No aparece otra cosa asignada al 1. El 3, por otro lado, tiene asignado el 5. ¿Y qué más tiene asignado el 3? El 0. Entonces ahí hay un problema, ¿no? ¿Lo pueden apreciar? O sea, la entrada 3 es como que le dan el listado de qué hacer a la máquina esta y dice, bueno, por un lado me están diciendo que le tengo que asignar el 5. Y por otro lado le tengo que asignar el 0. ¿Qué hago? ¿Le doy el 5? ¿Le doy el 0? ¿Cuál le doy? ¿Ven? Ahí está el problema. ¿Sí? Entonces, está bien lo que observó la compañera, de que se repetía el 0, ¿sí? Pero nosotros nos estábamos preguntando si era una función, ¿sí? Entonces, esta en principio no podría provenir de una función, ¿sí? Porque el 3, lo escribimos, no puede ser, ya que la entrada 3 tiene dos salidas distintas al mismo tiempo. ¿Sí? Ahí estaba el problema. Lo que la compañera indicó habla de la otra etiqueta que tenemos para funciones, ¿sí? La otra categoría, si quieren. Eh, Nosotros tenemos hasta ahora la definición de una función. Bueno, y hay como una etiqueta más que le podemos poner a las funciones, si quieren algún tipo de adjetivo, ¿no? Como cuando describimos algo, bueno, es brillante, o lo que fuera. Bueno, las funciones tienen algún que otro adjetivo, alguna propiedad, algunas de ellas. Y esto es lo que a Mari le hacía ruido y quiero que lo charlemos. Es, ¿qué significa llamar a una función inyectiva? Esto es lo que la compañera me había preguntado, ¿sí? O había mencionado. Claro, y Mari, decís entonces no. Claro, este de acá no proviene este listado de una función, porque falla en el número 3. Para decidir si es una función o no, tenemos que ver eso. En las entradas, si tienen una única salida. Y nosotros acá identificamos que el 3 tenía dos salidas distintas al mismo tiempo. Eso no es algo que nosotros llamemos función. Ahora observamos lo que va a pasar con lo que vos mirabas acá, que tiene que ver con si es inyectivo o no algo que llamemos función, ¿sí? Entonces, para hablar de si es inyectivo o no, tenemos que estar en presencia de una función. ¿Sí? Recuerden que yo le dije que es como un adjetivo decirle a una función inyectiva. Es como una propiedad más. Dice, bueno, cumple algo, entonces se va a llamar inyectivo. Ahora, ¿qué es lo que cumple? Bueno, si nosotros tenemos... Voy a agarrar este ejemplo y ahora lo voy a modificar. Acá. Si tenemos ahora el 7 y le asignamos el 5. Ahí va. ¿Qué pasa acá? ¿Esto es una función? Ese listado que tenemos ahí. ¿Puede provenir de una función? ¿Ocurre que cada entrada tiene una única salida? ¿Quién tiene asignado el 1? El 2. ¿En otro lado me aparece el 1 asignado con otra cosa? No. Bien, entonces tiene una única salida. El 3. ¿Tiene asignado un único número como salida? Sí, el 5. ¿Aparece el 3 ligado a otra cosa? No. Entonces tiene una única salida. El 4 también, una única salida. El 7, a pesar de que comparte la salida, ¿sí? Con el 3, comparten la salida todos, ¿no? Pero lo que nos preguntaban para decidir si es función o no,
es si hay una única salida para cada una de las entradas. No nos importa si se repite de este lado, ¿sí? Lo que nos interesa es que cada uno de estos, cada una de estas entradas tenga asociada una única salida. En este caso el 3 tiene asociado el 5, solo el 5. En este caso el 4 tiene asociado el 0, solo el 0. En este caso el 7 tiene asociado el 5, solo el 5. Esto sí es una función, ¿sí? Esto sí es una función. Esto sí es una función. Más aún, ¿cómo se repite la salida 5 para dos entradas distintas? Decimos que la función no es inyectiva. ¿Sí? Esa es la única distinción. ¿Sí? ¿Cómo podemos definir entonces que sea inyectiva? Vimos que esto no es inyectivo cuando se repiten esas salidas. Entonces, ¿cuándo va a ser inyectivo? Cuando no hay una repetición, ¿no? de la salida. ¿Sí? Esa es la única aclaración. Ahora veo que tiran todos los pulgares para arriba. Creo que ¿Vieron? Es detenerse a hablar qué significa una función con entrada-salida y ver que necesitamos que no se repita la salida para decir si es inyectiva. Entonces, veamos un ejemplo de una función inyectiva, si quieren. Tenemos el ejemplo de cuando no es inyectivo, ¿sí? Porque se está repitiendo la salida 5 para dos números distintos, el 3 y el 7. Ahora, un ejemplo de una función que sí sería inyectiva sería este de acá, ¿no? ¿Es función? Primero tenemos que preguntarnos eso. Para hablar de si es inyectivo o no, tenemos que preguntarnos si es una función. Y acá, cada entrada, el 1, el 4 y el 7, tiene asignado un único número, ¿no? El 2, el 0 y el 5. Ahora, ¿pasa lo que antes de que se repetían la misma salida para dos entradas distintas? No, ¿no? Hay una única salida para cada entrada. Y no se repiten esas salidas nunca. No me vuelve a aparecer como tenía en el otro ejemplo, ¿no? La salida 5 repetida para dos de las entradas. Acá es una relación de 1 a 1, si quieren, ¿no? Tenemos el 1 únicamente con el 2 y viceversa. Y así. Entonces, no hay ninguna repetición de las salidas. Podemos afirmar entonces que esta es inyectiva. ¿Sí? Y además es inyectiva. Ahí va. No sé si con esto aclara un poco más el panorama de cuándo algo es inyectivo y cuándo no. Pero eso es lo que siempre nos suele, a todos los que estamos pasando por Mate A, nos hace dudar en el momento del examen o lo que fuera. Siempre hay una pregunta, una bendita pregunta de inyectivo o no inyectivo. Y lo que a ustedes probablemente les pregunten es, si quieren que lo reforcemos una vez más, vamos a ir al TP2, creo que está ahí, un ejercicio de este estilo. Ahora les traigo uno. Porque van a ver que está presentado con una tabla, muy probablemente acá. Miren, la pregunta 11, justito. La pregunta 11 del trabajo práctico 2. No pretendo que hayan llegado hasta acá, pero la podemos chusmear con lo que dijimos hasta ahora.
¿sí? Y de paso nos viene bien para introducir una escritura rara que ven acá, ¿sí? Fíjense, nos dan una tabla de valores, ¿sí? Nos dan una tabla de valores, que ahora hablamos de cuáles son los valores, qué es lo que está escrito, pero la estructura veamos ahora del ejercicio. Dan una tabla de valores y nos dice, ahora indique la respuesta correcta. La tabla de valores precedente corresponde a una función cuyo dominio es el conjunto de números reales. Dominio es la palabra rara que no conocemos, pero lo que nosotros estuvimos hablando de entradas y salidas. Bueno, el dominio es el conjunto de todas las entradas posibles, ¿sí? Eso por un lado. Vamos a ir aclarando cosas a medida que nos salgan dudas. Entonces, nos dicen, cuyo dominio, bueno, lo reemplazo por esto, cuyo conjunto de todas las entradas posibles es el conjunto de los números reales. Si la recta numérica teníamos muchísimos, infinitos números, ¿no? Teníamos los enteros, los naturales, los racionales, los irracionales. Nosotros en Adulto 2000 frenamos hasta los racionales, ¿sí? Pero bueno, ya son conjuntos infinitos. Y ahora sí, la pregunta nos dice, ¿con cuál de los números debe completarse para que la función resulte ser inyectiva? Bueno, lo único que nos faltaba aclarar de acá es eso, ¿sí? ¿Qué significaba dominio? El resto de las palabras que andan dando vuelta ahí en ese enunciado más o menos lo conocemos. Lo único que no conocemos es esta escritura de acá, ¿no? ¿Qué corno significa, perdón por la expresión, esa F paréntesis X, ¿no? Ese bicho feo. Bueno, no teman, porque volviendo un segundo para atrás, donde hicimos el dibujo de la... ¿Dónde lo hice? El de la caja. Acá. Este. A las entradas, nosotros las vamos a soler representar con la letra X, ¿sí? Con la letra T. Uno en realidad puede usar la letra que quiera para representar una entrada o una salida, ¿sí? Las más comunes que vamos a usar son la letra X, la letra T, ¿sí? Y la salida, ¿qué tiene que ver con esta escritura rara de F paréntesis X? Bueno, lo único que nos indica esto es lo siguiente. Y fíjense, esto fue si yo elegí la entrada como la X. Si yo en lugar de la entrada elegía la X y elijo la T, me va a quedar esto escrito así. O sea, se pueden cruzar con estas dos escrituras para hablar de una salida. ¿Y qué significa la escritura en sí? Bueno, la función empieza con la letra F. La letra más usada para referirse a una función suele ser la F. Y esta F que aparece acá, esta letra F, es la que le asociamos a esta caja, ¿sí? Porque uno puede tener distintas cajas, distintos mecanismos, ¿no? Uno que haga una cosa, otro que haga otra. Bueno, ¿cómo los distinguimos? Le ponemos un nombre. Los nombres que le solemos dar en matemáticas son aburridos, son nombres de una letra. Entonces, en este caso, como hablamos de funciones, usamos la letra F. Podrían bien usar la letra G, podrían bien usar la letra H, la letra Z. Sí, bueno, eso lo deciden ustedes. Lo que importa sí es que reconozcan qué quiere decir. Si ustedes encuentran una letra que esté a la izquierda de un paréntesis, bajo este contexto, con una X adentro o una T adentro, pueden asumir que le están hablando de la salida de una función, de haberle ingresado la letra X o haberle ingresado la letra T, ¿sí? Eso es lo único que hay acá. Volvamos a este ejercicio. Esta primera columna, fíjense, ¿qué nos diría? Bueno, que al menos 43, con la escritura que nosotros hacíamos, le estarían asignando el 12. ¿Sí? Estamos reescribiendo la información de la tabla con entrada y salida, ¿sí? Fíjense, ¿cómo hice yo para identificarlo? Bueno, la X, ahora dijimos que vamos a asignarle a la entrada
la letra X. Entonces, si quieren, lo pongo acá arriba, X. En nuestro ejemplo están usando la letra X para hablar de la entrada. Y la salida la escriben con esta cosa rara, ¿sí? Pero tiene un sentido, ¿sí? Porque están hablando de que hay un mecanismo, una caja, que tiene la etiqueta de la F. Tiene una F para que la podamos identificar. ¿Y qué significa esto de acá? Que le están ingresando a esa caja la entrada X. Bueno, pero ¿qué pasa cuando le ingresamos eso? Obtenemos una salida, ¿sí? Eso significa esa escritura rara. Asocienlo con la salida de una función, ¿sí? Entonces, si vamos columna a columna, el 17 va a tener asignado ¿a quién? Al menos 2. El menos 15, ¿a quién va a tener asignado? Al 17. Ahora el 18, no hay nada asignado. Bueno, porque justamente nos piden en el ejercicio completar. ¿Cómo completamos este listado? ¿Cómo lo completamos? Con alguna de estas opciones para que la función resulte inyectiva. Para que sea inyectiva, ¿qué tenía que pasar? Bueno, ya alguien propone un número. Mari propone el 16. ¿Alguna quisiera poner otro número? ¿O les convence Mari con el 16? ¿12? Dice Joana. ¿Qué pasa si ponemos un 12? Si yo pongo un 12, lo voy a poner acá. Este sería el que yo elegí, ¿no? Los que están en azul son los que me daban. El que yo elegí añadir es el 12. Si yo elijo el 12, esto de acá, ¿es inyectivo? ¿Qué significaba que sea inyectivo? No tenían que repetirse la salida para dos entradas distintas. Y observemos qué pasa acá. El 12 aparece acá y ahora, como yo lo elegí, aparece también acá. O sea que la salida 12 está siendo asignada a dos entradas distintas. Esto hace que no sea inyectivo. No, no hay por qué pedir perdón, para nada. De hecho, nos viene muy bien proponerlo para ver qué estaría pasando. No, no hay que pedir perdón. Para nada. Está genial, ¿sí? Y me gusta hacer esto para reforzar el concepto. Entonces, si yo elegía el 12, pasa esto, ¿no? La salida 12 la tengo asignada para dos entradas distintas. Entonces, no puedo elegir el 12. Lo descartamos. El 12 lo descartamos. Venimos acá, lo saco. ¿Qué pasa si yo elijo el menos 2? Si yo elijo el menos 2, me pasa lo mismo que antes, ¿no? El menos 2 me queda asignado al 17 y al 18. Dos entradas distintas, tienen la misma salida. A esto no lo considerábamos inyectivo. Bueno, entonces, lo que tenemos que observar es que no se repita con ninguno de estos tres, ¿no? ¿Y cuál es el único que era distinto? El que la compañera proponía, ¿no? Que era el 16. Fíjense, en las salidas no aparecía en ningún lado el 16. Entonces, esa va a ser la opción correcta. ¿Sí? Bueno, hoy vimos mucho. Espero les haya agradado esta primera reunión que tuvimos luego del receso. Está bien que vimos temas medio desconectados, ¿no? Pasamos de combinatoria a funciones que en realidad tienen que ver en el fondo. Siempre podemos hacer una relación entre cosas en matemática, pero como lo vimos nosotros no parecía muy conectado. Ahora, sepan que la modalidad conmigo va a ser siempre esa. Yo estoy a disposición de los aquí presentes. Si prefieren que hagamos este tipo de cosas, de ir repasando conceptos a medida que nos surjan dudas de acá en adelante, lo podemos hacer. Podemos ir bien en orden si quieren, unidad 1, 2, 3, lo que sea. En principio, y bueno, no pretendo que se entienda ya la cosa, sino que, como dice Mari en el chat, que entendió el concepto, me alegra oír eso. Ahora,
podemos volver las veces que haga falta sobre lo mismo, ¿sí? No, no crean que al ya, no, no podemos volver a preguntar sobre esto porque ya lo vimos. No, no, para nada, ¿sí? La idea, insisto, estamos a su disposición. Si quieren que la clase que viene vayamos en orden, empecemos desde la unidad 1, se hace eso, ¿sí? Pero bueno, sepan que yo también estoy los días miércoles, pero en otro horario, eh, de 15 a 16:20. No sé si, no sé si a alguna de las aquí presentes les va a servir o no, pero no pretendo, como les decía, que estén conectadas las dos, ¿sí? Porque al ser horarios muy distintos vamos a hacer probablemente recorridos distintos. Bueno, si a Mari le sirve, es bienvenida. A Giovanna también es bienvenida. Bueno, genial. Si quieren hacerme alguna consulta o lo que sea, las escucho y si no, frenamos acá por hoy. Estamos por hoy, dice, frenamos por hoy, perfecto. Bueno, bueno, gente. Entonces frenemos por hoy. Nos vemos, en principio, si las veo el miércoles o el martes. Genial, sí, vean los videos. Por la duda los pongo una vez más en el chat. Si quieren ver los videos, no se pretende que se los vea. Ahí está. Ahora sí. Nos despedimos entonces. Que anden bien.